Vamos a cambiar completamente de tema. La Superintendencia de Salud informó que las utilidades de las ISAPRES superaron los 9.000 millones de pesos durante el 2019. La cifra representa una caída del 85% respecto al año anterior. Para hablar del tema nos acompaña el Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Superintendente, bienvenido a Canal 24 Horas. A ver, muy buenas tardes. Lo han dicho las ISAPRES, la judicialización, la mayor cantidad de licencias médicas son las razones. ¿Está peligrando derechamente el negocio de las ISAPRES? Antes se le veía, eran utilidades millonarias. Ahora, por diferentes razones, como que se van acortando cada vez más. Incluso algunas perdieron plata. Bueno, el tema de que aún, si uno ve el promedio, tenemos una ganancia por sobre los 9.000, casi los 9.600 millones de pesos. Bueno, si uno hace un poco de historia, el año 2017 las ISAPRES registraron utilidades aproximadamente casi 70.000 millones de pesos. 2018, poco más de 63.000 millones de pesos. Por lo tanto, sea cual sea la industria, porque esto opera como una industria, tiene oscilaciones y uno esperaría que las decisiones que en algún minuto los llevaron a tener muchas ganancias hayan sido reinvertidas y hayan pensado en años más complejos como las vacas gordas y las vacas flacas, como se dice en la jerga económica. Así es en toda empresa. Ahora, las causas... aquí son causas múltiples. Aquí hay como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, acá el sistema privado de salud requiere una reestructuración legal. Se está trabajando justamente en un proyecto. Sí, pero llevamos 3.000 días. Sí. Hoy cumplimos 3.000 días de tramitación del proyecto de ley de reforma a la ISAPRES, no vemos avances. Pero como superintendencia estamos haciendo una serie de esfuerzos. Ahora, volviendo al tema de las utilidades de las ISAPRES, ellos han planteado efectivamente la judicialización, han planteado el aumento de las prestaciones, cosa que es verdad. Ha existido un aumento real del costo de las prestaciones, es decir, no solamente el valor que le cobran, sino que también en el uso, ¿ya? También las licencias médicas, eso es verdad, es correcto. Pero también acá hay decisiones de gestión que uno aprecia desde afuera que no se han tomado quizás en forma correcta. Mala gestión, derechamente. Ellos tienen una estructura de costos bastante inflacionaria. Como la normativa año tras año siempre les permitió estar reajustando los planes, los aumentos de costos eran traspasados a los afiliados. Hoy día tenemos afiliados más empoderados, afiliados que ya no están dispuestos a llegar y pagar por algo poco transparente, cosa que nosotros estamos impulsando y que nos parece bastante correcto. Eso es una nueva realidad con que las ISAPRES tienen que estar. Y lo principal, si uno quiere ir al punto de vista sanitario, es que sería interesante calcular cuánto dinero efectivamente han gastado las ISAPRES en prevención de la salud. Porque esto que se hace mucho en la salud pública, es decir, si yo no invierto en prevención... Después me va a salir mucho más caro. Por supuesto, voy a tener una población envejecida con una alta carga de enfermedades y que me va a implicar un mayor costo a la salud. Los costos de la salud son incrementales en todo lugar del mundo y uno de los temas principales a afrontar por el mundo. ¿Y se invierte en medicina preventiva en el sector privado? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Ni siquiera existe un incentivo, no hay un incentivo concreto. Ni campañas de información. Ni campañas de información. Para incentivar. Claro, porque lo más probable es que quienes son gerentes comerciales o gerentes toman decisiones para el año, para el resultado del año. Con el Excel. Y eso implica un gasto. Obviamente ese gasto, me interesa mi resultado a corto plazo y no a largo plazo. Acá hay una responsabilidad también que tienen que afrontar toda la cadena de la salud, es decir, las clínicas, los médicos, las ISAPRES y si quieren dar sustento a esto, sumar al esfuerzo también que tienen que tener necesariamente los legisladores. Los legisladores tienen que avanzar para dar sustento a esto. Ahora, hoy día, uno no podría decir que existe un peligro en esta industria, es decir, que un peligro de que las ISAPRES van a quebrar. Porque ya han dicho, han argumentado que seguramente con este nivel de judicialización, con el tema del aumento de las licencias médicas, el negocio corre peligro. Es el argumento de ellos. Uno dice, y recoge un poco de sus palabras, que al parecer este nivel de utilidades, que es muy inferior al de años anteriores, prácticamente casi un 90-80% inferior, se van a mantener en los próximos años. Ya no vamos a mover esos 70.000 millones de pesos, ese nivel de utilidades. Es que ellos tienen que hacer decisiones de gestión. Cuando no nos corresponde como ente regulador meternos en la gestión, pero uno aprecia estas cosas de afuera, como la poca inversión en prevención, quizás pocas estrategias también de dar información a sus afiliados. La judicialización ha sido algo que han tenido que enfrentar, pero es algo que quizás es consecuencia de sus propios actos. Como ellos han enfrentado este tema de la reajustabilidad y se encontró un nicho, una forma de frenar eso.
Nosotros, como superintendencia, no nos preocupa el influenciar en que la gente deje de reclamar o deje de interponer recursos. Lo que realmente nos preocupa es que casi el 85% de las personas que no reclaman, que no van a los tribunales y que de cierta forma se ven más afectadas porque año tras año pagan el reajuste o el nuevo precio y además asumen el costo de las costas judiciales que les traspasan. Porque, ahí está nuestra preocupación. Sí, superintendente, porque este año, a diferencia de otros años, no solamente se han sumado la cantidad de recursos judiciales ante las Cortes de Apelaciones por el tema del alza de ISAPRE, del alza del plan de salud, sino que también por la prima GES. Y ya creo que el año pasado superaron las 300.000 reclamos. Y como usted decía, claro, un número que uno llama la atención que ha crecido con mucha fuerza respecto a años anteriores, pero sigue siendo un 10%, un 15% del total de usuarios. Todavía es una herramienta relativamente desconocida. Absolutamente. Nosotros en el mes de enero, y que obviamente va a tomar mucho más fuerza en este periodo de adecuación, nosotros lanzamos a la opinión pública nuestro IRCSA, que es el Índice Referencial de Costo de la Salud. El IPC de la salud. El famoso para IPC de la salud. Chileno más. El IPC de la salud, donde en el fondo estamos diciendo... ¿Hay un aumento en el costo de las prestaciones? Sí, hay, efectivamente hay, pero es esto. Nada más que esto. ¿Hay un aumento en el precio? Sí, y fue esto. Y a nosotros nos dio un 4% y por lo tanto muy lejos de hasta casi 10% que hubo de reajuste el año pasado en Eso va a ser una herramienta, perdón, superintendente, fundamental para los usuarios para tener una referencia, porque al final se trata de un mercado en que la información es absolutamente asimétrica. Al final el usuario, tanto del sistema público como privado, tiene poca información y ese elemento, ese dato que se va a entregar cada... ¿Cuánto tiempo? Anualmente. Una vez al año, sí. Va a ser la herramienta fundamental para comparar y quizá uno cree que se va a multiplicar la cantidad de recursos judiciales. El efecto habría que analizarlo, pero como digo, dado que el 85% de las personas no reclama, fundamentalmente ahí va a ir la decisión de decir, ya, con este porcentaje es justo, no corresponde, pero por lo menos ya tengo transparencia respecto a qué se me está cobrando. Yo espero que las ISAPRES entiendan el mensaje. Esperamos que las ISAPRES también se están modernizando en varios aspectos, eso es reconocible. Yo creo que hay cosas donde vamos a seguir avanzando, como por ejemplo hay que llegar ojalá a un fondo de compensación de riesgo, lleguemos a través de una ley que es lo ideal, o si no también quizás a través de una regulación, porque yo ya tengo a todos los equipos jurídicos trabajando en qué podemos hacer sin una ley, porque usted comprenderá que ya 3.000 días de tramitación ya no puedo seguir esperando. Este fondo de compensación de riesgo, una suerte para que la gente entienda, una suerte como de fondo solidario en que todos aportamos para que quizás las personas de mayor edad, las mujeres a quienes se les carga más la mano en el sistema privado, se vea equilibrada un poco la carga. No, y tendría un efecto, yo diría que histórico y favorable en los afiliados, que sería que permitiría la movilidad entre ISAPRES al menos. Que hoy día es imposible. Existe. Y al existir movilidad entre ISAPRES, es decir, cuando las ISAPRES ya saben que no tienen una cantidad de personas cautivas, van a poder las personas tener mayor transparencia al elegir, van a poder tener más opciones para elegir y no, sin duda sería un cambio radical y la ISAPRE va a permitirlo y no se van a ver perjudicadas porque la ISAPRE que recibe a la persona con mayor riesgo paga, es decir, se hace un cálculo donde hay ISAPRES aportantes y ISAPRES receptoras, es decir, quien tiene la cartera con mayor riesgo recibe de la otra ISAPRE un aporte. Esa es la lógica que en el mundo ha dado sustento a los seguros privados de salud y es a donde se tiene que avanzar. Todo esto está en el proyecto de ley. El IPC de la salud, como tú le llamas, está contemplado en el proyecto de ley, está contemplado como una herramienta obligatoria. También está el Fondo de Compensación de Riesgo y otros elementos como paquetes preventivos del Plan de Salud Universal que uno dice, saquemos esto. O sea, si el ¿Y por qué no sale eso? Si parece tan de perogrullo, superintendente. Hay también, como ocurre en otros negocios, hay muchas incidencias, hay mucho lobby, hay mucha presión. ¿Por qué no avanza algo que parece de todas formas que favorece a prácticamente 3 millones de chilenos, 1.800.000 cotizantes, 3 millones de afiliados, decimos, en el sistema privado? Las motivaciones uno no las desconoce, conversaciones hemos tenido muchas, hemos querido avanzar, incluso partimos en la votación en la Comisión de Salud del Senado, pero cuando uno termina una conversación diciendo, no, acá yo quiero estos o nada, es complejo y hay que ser realista. Hoy día nuestro sistema público no está preparado para que exista un solo seguro. ¿Ya? Si nosotros alguna vez se lanzó como idea tener un fondo para todos los chilenos. Es lo ideal, sí. Yo creo que es lo ideal. Y es a donde, ¿Y por qué no está preparado el sistema para tener un solo seguro? Porque si uno pasa todas las cotizaciones del sistema privado al público,
además de pasar los 3 millones y tanto de personas, muchos de esos con carga de enfermedades, al sistema público, no es suficiente las cotizaciones para sostener el gasto. Por lo tanto, la inversión pública que habría que hacer en salud es tremenda. O sea, el gasto por usuario en el sector privado es muchísimo más alto que en el público. Y el aporte va a ser más bajo porque recordemos que son más de 14 millones de personas del FONASA y son solamente 3 millones y algo, 3 millones y medio en el sistema privado. Si yo paso todos esos aportes, todas esas cotizaciones al sistema público, solamente incrementaría por persona menos de 9.000 pesos por persona al año. Superintendente, también llevarlo a noticias de la coyuntura tienen que ver con el coronavirus. ¿Se está trabajando en el gobierno justamente en alguna medida, alguna norma para que las ISAPRES, al final, en el caso de la cuarentena, nos encontramos con un vacío legal en que nadie las cubre, tanto, sobre todo en lo laboral? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Para dónde apunta la normativa que quieren implementar? Bueno, el ministro ya lleva bastante tiempo ideando, preparando los equipos. Es impresionante cómo ha tomado el liderazgo de este tema. Y en lo que dice relación con el sistema privado de salud, efectivamente el gobierno y el ministerio sacó una modificación al arancel FONASA incorporando el test. Ya partimos con eso, con el tema del examen. Y nosotros como superintendencia impusimos también la obligación a las ISAPRES de incorporarlo y de reembolsar o de bonificar esta prestación. Lo que nos queda pendiente y que siempre va a ocurrir en situaciones como esta es cerrar todo flanco de aprovechamiento, de oportunismo respecto a los prestadores. Aquí hay vacíos legales respecto a fijaciones de precios y ese tipo de cosas que no se pueden hacer por ahora, pero vamos a estar atentos y fiscalizando que eso se haga. Además vamos a exigir que se incorpore, dado que esto es muy reciente, que se incorpore rápidamente por las ISAPRES esta prestación dentro de su sistema en línea. ¿De la cuarentena? No, estoy hablando del examen. Ya, del examen. Ahora vamos a pasar al tema. Porque el senador Girardi decía que hasta se cobraba 100.000 pesos, 90.000 pesos en algunas clínicas, siendo que, decía él, no se justificaba un cobro mayor a los 15.000 pesos. El costo del examen del test de coronavirus es una PCR en el fondo, que es ese test que se emplea o ese examen que se utiliza para ver cuando hay un tipo de virus en la sangre. No debería efectivamente tener un costo. Así, si nosotros detectamos mayores costos, obviamente vamos a ver dentro de nuestras herramientas cómo podemos intervenir en ese caso. Ahora, el llamado también, estamos hablando de instituciones de salud, aunque sean privadas, el llamado es acá que estamos en situación de alerta sanitaria. O sea, acá la responsabilidad también. Pero veis la autorregulación al mercado es casi ingenuo. Lo hemos visto en todo tipo de mercados. O sea, uno que sigue cerca el tema económico es difícil. Eso por un lado. Mano. Sí, absolutamente. Sí, y es lo que estamos trabajando en viendo cómo. Nosotros, como digo, ya sacamos una circular para las ISAPRES donde está esta obligatoriedad de reembolsar. Cuando se incluye una prestación en la modalidad libre elección de FONASA, automáticamente las ISAPRES están obligadas a reembolsar. Del punto de vista de las licencias médicas, el Ministerio de Salud está trabajando en conjunto con la Suceso un protocolo. Ya, este protocolo, que va a ser apoyado, por cierto, por nosotros como Superintendencia de Salud, aportando los datos, la instrucción y todo, va a contemplar precisamente la obligatoriedad de que las ISAPRES deban aceptar ese tipo de licencias y no que las personas tengan un problema después con su empleador o bien con el pago de la remuneración. Eso debería salir en las próximas horas, este documento oficial del Ministerio de Salud estableciendo este protocolo de tramitación de licencias médicas por temas de aislamiento o cuarentena. Porque una vez, superintendente, por ejemplo, denuncias que nos han llegado, por ejemplo, una mujer que dice, por ser sospechosa de coronavirus, síntomas y llegada recién desde el exterior, acudí al prestador preferente por mi plan de ISAPRES, aplicado en el protocolo, 6 horas aproximadamente ahí, que es lo que demora el test y su resultado, y terminé pagando 270.000 pesos porque el examen panel virus que me hicieron no tiene cobertura ISAPRES, 270.000 pesos. O sea, con este nivel, con estos casos, uno tiende a creer esta denuncia que se hizo a través de redes sociales que sea cierta, 270.000 pesos. O sea, realmente aquí se necesita... De hecho, le agradezco a la persona, porque o sea, está bien que manifieste estas situaciones de abuso. Nosotros le vamos a contestar directamente a ella, porque nosotros también habíamos visto esta publicación y efectivamente, si fuese así, nos parece inaceptable y nosotros vamos a fiscalizar de inmediato. Nosotros para la próxima semana tenemos fiscalizaciones ya programadas a los prestadores, donde vamos a ver tanto el cumplimiento de la ley de derechos y deberes de los pacientes como otras situaciones dentro de nuestra facultad. Y por último, superintendente, ¿se puede al final, yendo más a largo plazo, más que ir a la medida, coyuntura a coyuntura, que en casos de emergencias como esta se tenga una legislación robusta para que el sector privado, para que los prestadores no se aprovechen de la coyuntura? Y esta vez son las mascarillas, es el test, es el alcohol gel, otras veces pueden ser otros elementos. ¿Se puede legislar en torno a eso?
Siempre se puede legislar. regular Hay precio, en países muchos casos. hay países que han adoptado decisiones muy radicales respecto. Francia lo hizo, Sí, por supuesto. Quizás, bueno, aquí hay priorización respecto a varias cosas legislativas y uno esperaría que avancen. Como depende de otro poder del Estado, a veces uno Lo no que se puede hacer. Absolutamente. Superintendente, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. No, gracias a usted. Muy muchas buenas gracias. tardes.